Bienvenidos a un nuevo vídeo de su canal, donde exploramos las historias más fascinantes, los misterios más intrigantes y los sucesos que, como hoy, cambiaron el curso de la historia. ¿Listos para sumergirnos en un relato que los dejará pensando? Porque hoy vamos a hablar de una llamada, sí, una simple llamada telefónica que, aunque parezca increíble, tuvo consecuencias monumentales. Una llamada que transformó una vida, y quién sabe, tal vez incluso el destino de algunos. Antes de que nos adentremos en los detalles de esta historia fascinante, quiero pedirles un pequeño favor. Si les gusta el contenido que hacemos aquí, si disfrutan de las historias que les contamos y quieren seguir descubriendo más secretos y curiosidades, no olviden suscribirse al canal. Es gratis y les asegura no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Además, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos algo nuevo. Vamos, un pequeño clic para ustedes, un gran apoyo para nosotros. Ahora sí, sin más preámbulos, prepárense, relájense y abróchense los cinturones, porque vamos a desentrañar la historia de la llamada que lo cambió todo. Nuestro protagonista, al que llamaremos Afra Mert para darle un poco de misterio y evitar revelar identidades, era una persona común y corriente. Trabajaba en una oficina, llevaba una vida bastante rutinaria, de esas que parecen sacadas de una película. Se levantaba a la misma hora, tomaba el mismo café, iba al trabajo en el mismo transporte público y regresaba a casa para cenar y ver un poco de televisión antes de irse a dormir. Nada fuera de lo normal, ¿verdad? Pero la vida, como bien sabemos, puede cambiar en un instante con un simple giro del destino, con una palabra mal dicha, o como en este caso, con una llamada telefónica. Era un martes por la tarde, un día gris y lluvioso. Afra estaba en su escritorio, revisando unos documentos que parecían multiplicarse por arte de magia. El teléfono sonó. Un timbre estridente que interrumpió el silencio monótono de la oficina. Afra, con algo de desgana, levantó el auricular. Era un número desconocido. Dudó por un instante si contestar o no, pero la curiosidad pudo más. «Diga», preguntó. Al otro lado de la línea, una voz suave, pero firme, se presentó. Era una abogada. Y lo que le tenía que decir a Afra cambiaría su vida para siempre. Al parecer, un familiar lejano, un tío abuelo que nunca había conocido, había fallecido. Y lo más sorprendente, le había dejado toda su fortuna en herencia. ¿Se imaginan la reacción de Afra? Al principio pensó que era una broma, una de esas llamadas de telemarketing que intentan venderte algo a toda costa. Pero la abogada hablaba con tanta seriedad, con tanta profesionalidad, que comenzó a dudar. Le dio algunos detalles sobre el tío abuelo, datos que no podría haber inventado alguien al azar. Poco a poco la incredulidad fue dando paso a la sorpresa, y luego a la emoción. La abogada le explicó que el tío abuelo había sido un hombre de negocios muy exitoso, que había invertido en bienes raíces y en acciones, y que su patrimonio era considerable. Le dijo que tenía propiedades en varias ciudades, cuentas bancarias en diferentes países, y una colección de arte valiosísima. Afra escuchaba atónito, sin poder creer lo que oía. Era como si estuviera viviendo un sueño, una fantasía que siempre había tenido en su mente, pero que nunca había creído posible. Después de la llamada, Afra quedó en shock. No podía concentrarse en el trabajo, no podía pensar en otra cosa que no fuera la noticia que acababa de recibir. Se sentía como si le hubieran dado un golpe en la cabeza, como si estuviera flotando en una nube. Salió de la oficina antes de tiempo, necesitaba aire fresco, necesitaba procesar toda la información. Caminó sin rumbo fijo por las calles de la ciudad, con la mente llena de preguntas y de dudas. ¿Por qué su tío abuelo, al que nunca había conocido, le había dejado toda su fortuna a él? ¿Qué iba a hacer con tanto dinero? ¿Cómo iba a cambiar su vida a partir de ahora? Al día siguiente Afra se reunió con la abogada. Ella le mostró los documentos legales, el testamento, las escrituras de las propiedades, los extractos bancarios. Todo era real. Afra era oficialmente millonario. A partir de ese momento, la vida de Afra dio un giro de 180 grados. Dejó su trabajo en la oficina, se mudó a una casa más grande, compró un coche deportivo, empezó a viajar por el mundo. Empezó a vivir la vida que siempre había soñado. Pero no todo fue fácil. Con la riqueza llegaron también las responsabilidades, las preocupaciones y los problemas.
Afra tuvo que aprender a administrar su fortuna, a invertir su dinero de manera inteligente, a lidiar con los asesores financieros, con los abogados, con los contadores. Tuvo que aprender a decir que no a las peticiones de dinero de familiares y amigos, a protegerse de los oportunistas que se acercaban a él solo por interés. Tuvo que aprender a vivir con la fama y con la atención mediática, a soportar las críticas y los juicios de los demás. Pero a pesar de todo, Afra nunca olvidó sus orígenes. Siguió siendo la misma persona sencilla y humilde que era antes de recibir la llamada. Donó parte de su fortuna a organizaciones benéficas, ayudó a personas necesitadas, y utilizó su influencia para hacer el bien en el mundo. La llamada que lo cambió todo no solo le dio a Afra una gran fortuna, sino que también le enseñó valiosas lecciones sobre la vida, sobre el dinero, sobre la amistad, sobre el amor, sobre la felicidad. Le enseñó que la verdadera riqueza no está en tener muchas cosas, sino en ser una buena persona, en ayudar a los demás, en vivir una vida con propósito. Y es que a veces un simple evento, una pequeña coincidencia, como una llamada telefónica, puede cambiar el rumbo de nuestra vida para siempre. Puede llevarnos por caminos inesperados, puede enfrentarnos a nuevos desafíos, puede hacernos descubrir nuevas facetas de nosotros mismos. Lo importante es estar preparados para aceptar los cambios, para aprender de las experiencias, y para seguir adelante con optimismo y con esperanza. Y así termina esta historia fascinante. Una historia que nos demuestra que la vida puede sorprendernos en cualquier momento, que el destino puede tener planes inesperados para nosotros, y que nunca debemos perder la fe en que lo mejor está por venir. En resumen, hemos visto cómo una simple llamada telefónica cambió radicalmente la vida de Afra Mert. De una vida rutinaria a una fortuna inesperada, vimos los desafíos y oportunidades que surgieron con esta nueva realidad. Y lo más importante, vimos cómo Afra aprendió a utilizar su riqueza para hacer el bien en el mundo. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado la historia de Afra Mert y que les haya dejado pensando en las sorpresas que la vida puede tener preparadas para nosotros. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué harían ustedes si recibieran una llamada como la de Afra? ¿Cómo cambiaría su vida? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encantaría leerlos y saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Hasta la próxima, y que tengan un día lleno de sorpresas positivas. Nos vemos. Asterisco asterisco asterisco. Pero como les dije, esta es solo la punta del iceberg. La historia de Afra Mert, aunque iniciada con una simple llamada, se ramificó en una serie de eventos y decisiones que merecen ser explorados en mayor detalle. Profundicemos en los días posteriores a la llamada, en la gestión de la fortuna, en los dilemas morales y en los cambios que Afra experimentó como persona. Asterisco asterisco los primeros días de un millonario inesperado asterisco asterisco. La incredulidad inicial de Afra no desapareció de la noche a la mañana. A pesar de haber visto los documentos, hablado con la abogada, y asimilado la información, seguía sintiendo que todo era un sueño. Se pellizcaba constantemente temiendo despertar y volver a la rutina de su vida anterior. Incluso después de la reunión con la abogada, volvió a su pequeño apartamento, a sus comidas baratas, a su viejo televisor. Era como si una parte de él se resistiera a aceptar la realidad. Sin embargo, la realidad se impuso. Los primeros pasos fueron prácticos: renunciar al trabajo. Una tarea sorprendentemente difícil. Había pasado años en esa oficina, conociendo a sus compañeros, acostumbrándose a las tareas. Aunque la idea de la libertad financiera era embriagadora, también sentía una punzada de nostalgia al despedirse. Sus compañeros, entre la envidia sana y la incredulidad, le desearon lo mejor. Luego vino la mudanza. Dejar su viejo apartamento, un espacio lleno de recuerdos, aunque modestos, fue otro hito emocional. Buscó una casa que se ajustara a su nueva situación, pero no quería algo ostentoso. Optó por una villa elegante pero discreta en las afueras de la ciudad, con un jardín amplio y mucha luz natural. Asterisco asterisco la gestión de una fortuna imponente asterisco asterisco. La herencia no era solo dinero en el banco. Era una cartera diversificada de inversiones, propiedades y objetos de valor. La abogada, la doctora Elena Vargas, se convirtió en una figura clave en la vida de Afra, guiándolo a través del laberinto legal y financiero.
Ella le presentó a un equipo de asesores, un gestor de inversiones, un contador, un agente inmobiliario y un experto en arte. Aprender a gestionar una fortuna de tal magnitud fue un desafío abrumador. Afra, que apenas había tenido que preocuparse por sus finanzas personales, ahora se enfrentaba a conceptos complejos como diversificación de cartera, mercados de valores, impuestos sobre el patrimonio y planificación sucesoria. Pasaba horas reunido con los asesores, tratando de entender los entresijos de cada inversión. Uno de los dilemas más importantes fue qué hacer con la colección de arte de su tío abuelo. Se trataba de una colección ecléctica que incluía obras de artistas consagrados y piezas de arte contemporáneo. Los expertos le aconsejaron vender algunas de las obras para obtener liquidez y reajustar la cartera. Pero Afra se sentía indeciso. Aunque no era un experto en arte, sentía una conexión con las obras, una especie de legado de su tío abuelo. *** Los dilemas morales y las relaciones personales ***. La riqueza repentina también planteó desafíos morales. De repente, todo el mundo quería ser amigo de Afra. Familiares lejanos que nunca había visto aparecieron de la nada, con historias conmovedoras y necesidades urgentes. Amigos de toda la vida empezaron a tratarlo de manera diferente, con una mezcla de respeto y envidia. Afra se sintió abrumado por las peticiones de dinero. Quería ayudar a sus seres queridos, pero también temía ser explotado. Estableció límites claros y decidió donar una parte significativa de su fortuna a organizaciones benéficas en lugar de dar dinero directamente a individuos. La atención mediática fue otro aspecto difícil de manejar. Los periódicos y las revistas publicaban historias sobre el millonario inesperado, especulando sobre su vida y sus planes. Los paparazzi lo seguían a todas partes, tratando de capturar imágenes de él en situaciones comprometedoras. Afra se sintió invadido y acosado. Pero quizás el mayor desafío fue mantener la autenticidad. Era fácil dejarse llevar por el lujo y la ostentación, perderse en un mundo de excesos y frivolidad. Afra se esforzó por mantenerse conectado con sus valores y principios. Siguió frecuentando los mismos lugares que antes, hablando con la misma gente, y viviendo una vida sencilla y discreta. *** El cambio personal y el propósito renovado ***. A medida que Afra se adaptaba a su nueva vida, empezó a experimentar un cambio personal profundo. La riqueza le había dado la libertad de explorar sus pasiones y perseguir sus sueños. Se inscribió en clases de pintura, aprendió a tocar el piano y empezó a viajar por el mundo, visitando lugares que siempre había soñado. Pero lo más importante es que descubrió un nuevo propósito en la vida. Se dio cuenta de que su fortuna no era solo una fuente de placer y comodidad, sino también una oportunidad para hacer el bien en el mundo. Donó grandes sumas de dinero a organizaciones que luchaban contra la pobreza, apoyaban la educación y protegían el medio ambiente. También decidió utilizar su influencia para promover causas sociales que le importaban. Se convirtió en un defensor de los derechos humanos, un promotor de la igualdad de género y un activista contra el cambio climático. Utilizó su plataforma para dar voz a los que no la tenían y para inspirar a otros a hacer la diferencia. Afra Mert, el hombre común que recibió una llamada telefónica que cambió su vida, se transformó en un filántropo, un activista y un ejemplo de cómo la riqueza puede ser utilizada para el bien común. Su historia es un recordatorio de que el destino puede sorprendernos en cualquier momento, y que lo más importante es estar preparados para aceptar los cambios, aprender de las experiencias y seguir adelante con optimismo y con esperanza. *** Un final inesperado, ¿o no? ***. Y es aquí, mis curiosos, donde podríamos decir que la historia termina. Un hombre recibe una llamada, se vuelve millonario, aprende a gestionar su fortuna y la utiliza para hacer el bien. Un final feliz, inspirador y, en cierto modo, predecible. Pero, ¿y si les dijera que la historia no acaba aquí? ¿Y si les dijera que, en realidad, la llamada que Afra recibió no fue un simple golpe de suerte, sino parte de un plan mucho más elaborado? La verdad es que en los últimos años de su vida, el tío abuelo de Afra, un hombre excéntrico y visionario, se dedicó a buscar a un heredero digno de su fortuna. No quería que su legado cayera en manos de alguien que solo se preocupara por el dinero. Quería encontrar a alguien con un corazón generoso, una mente abierta y una profunda vocación por el bien común. Así que contrató a una agencia de detectives privados para investigar a sus familiares lejanos, buscando a alguien que cumpliera con sus criterios. Después de meses de búsqueda, los detectives encontraron a Afra Mert.
Su vida sencilla, su honestidad, su amabilidad y su compromiso con los demás lo convirtieron en el candidato perfecto. El tío abuelo, antes de morir, dejó instrucciones precisas a su abogada, la doctora Vargas, para que se pusiera en contacto con Afra y le informara de la herencia. Pero también le dejó una tarea secreta: asegurarse de que Afra utilizara su fortuna para hacer el bien en el mundo. La doctora Vargas, una mujer íntegra y leal, cumplió con su deber. No solo guió a Afra a través del laberinto legal y financiero, sino que también lo inspiró a utilizar su riqueza para causas nobles. Se convirtió en su confidente, su consejera y su amiga. Y así, la llamada que lo cambió todo no fue solo un golpe de suerte, sino una prueba, una oportunidad para demostrar que Afra Mert era digno de la fortuna que había recibido. Y Afra, con su generosidad, su humildad y su compromiso, demostró que estaba a la altura del desafío. Así que, mis curiosos del Internet, la historia de Afra Mert es mucho más que una simple historia de riqueza repentina. Es una historia de destino, de propósito y de la capacidad del ser humano para hacer el bien en el mundo. Es una historia que nos recuerda que a veces, las cosas no son lo que parecen, y que siempre hay una historia más profunda por descubrir. Y con esta revelación, ahora sí, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de esta historia fascinante y que les haya dejado pensando en las sorpresas que la vida puede tener preparadas para nosotros. Ahora, como siempre, quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció esta nueva revelación sobre la llamada de Afra? ¿Cambia su perspectiva sobre la historia? ¿Qué creen que habrían hecho ustedes en su lugar? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encantaría leerlos y saber lo que piensan. Y recuerden, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Hasta la próxima y que tengan un día lleno de sorpresas positivas y tal vez, incluso, de llamadas que cambien sus vidas. Nos vemos.